Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente en nuestra clase de Primera de Pedro, ya en la lección número 11. Y el día de hoy, nuestro tema de hoy, como dice aquí la pantalla, responsabilidades de los ancianos. Entonces, vamos a leer el pasaje que menciona allí, Primera de Pedro 5, 1 al 4. Entonces esos son los pasajes, los versículos que vamos a tratar en esta mañana. Dice así, 1 Pedro 5, 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No cabe duda que esta es una de las porciones de la palabra tan personales del apóstol Pedro, ¿no? Aquí, en esta porción, se nos va a hablar de las responsabilidades de los ancianos. En el 5.1 de su carta, Pedro empieza a dirigirse a los ancianos que están entre vosotros. Ese es el énfasis. Él se dirige a este segmento de creyentes. Ahora, es importante mencionar que el término anciano, presbúteros, es un adjetivo que en el Nuevo Testamento puede significar mayor edad o una posición de responsabilidad en la iglesia local. Es decir, estos dos conceptos pueden ser contemplados. Cuando uno va, por ejemplo, a Hechos 14:23, vamos a darnos cuenta de que aquí se habla de una posición de responsabilidad. Miren ustedes, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, aquí está hablando no de la edad. Ahora, el contexto siempre determina el uso. Aquí el contexto en 1 Pedro es apacentad cuidando. Primero, 1 Pedro 5:2, ¿no? Y lo que muestra que la posición u oficio es el sentido, no es tanto la edad. En este caso, es la posición, el oficio que se desarrolla. Ahora, es importante también decir que a los hombres que llenan este puesto, el Nuevo Testamento también les llama obispos. En 1 Timoteo 3:2, Tito 1 al 7, y los llama también pastores, Efesios 4:11. Entonces, los que llenan este puesto pueden ser bien obispos, pastores y también ancianos. Ahora, vale decir que no son tres oficios distintos, sino tres descripciones del mismo oficio, recalcando así sus diversos trabajos y responsabilidades. Ahora, esto es bien importante, ¿no? Recuerden, anciano, obispo y pastores no son tres oficios distintos, sino son descripciones del mismo oficio que ponen el énfasis en los diferentes trabajos y responsabilidades que se les da. Ahora, una comparación de Hechos 20:17, vamos a mirar Hechos 20:17. Hechos 20:17. Miren ustedes lo que encontramos acá en Hechos 20:17, cuando Pablo se reúne en el puerto de Mileto, justamente dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí habla de los ancianos, de los que estarían a cargo de ciertas cuestiones dentro de la iglesia. Y luego, en el 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces,
Si nosotros comparamos con el 20:28, habla de obispos, dice, eh, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, y habla de rebaño, mirad por todo el rebaño, y dice, para apacentar. Entonces, ilustra cómo los tres términos se aplican a la misma posición. O sea, los ancianos tienen que apacentar el rebaño, tienen que cuidar de él. Entonces, ahí vemos en esta comparación este concepto que estamos hablando. Ahora, el término anciano, ojo, recalca su madurez de experiencia espiritual. Cuando se relata o se habla de anciano, está hablando está tratando de poner el énfasis en personas que tienen madurez y experiencia espiritual. Eso lo comenta el comentarista Bain, valga la redundancia. Ahora, el término obispo, que es episcopos, literalmente quiere decir supervisor, e indica la naturaleza de su actividad, o sea, es el que supervisa, ¿no? ¿Qué es lo que hace su naturaleza? El término pastor, que es poimen, como la figura bien lo señala, indica un cuidado tierno y supervisión llena de atención, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Mientras que obispo solamente es supervisor, que habla de la naturaleza, de la actividad, el término pastor habla de la figura, ¿no? Un cuidado tierno, supervisor, lleno de atención. Ahora, estos son conceptos que el comentarista Bain nos da y nos ilustra. Ahora, la disposición divina que se ve en el Nuevo Testamento era que se debía señalar una pluralidad de ellos en cada iglesia. O sea, que en la iglesia no solo deberían haber ancianos, sino obispos, pastores, porque eran designados en base a la evidencia que daban de cumplir las cualificaciones que Dios había dispuesto. ¿Qué es eso? O sea, se les designaba en base a la evidencia que daban en cuanto a sus calificaciones, a sus cualidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Tito 1:6 habla de cualidades que debía ser el obispo, o debía ser marido de una sola mujer, debía ser, a ver, vamos a mirarlo mejor directamente. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, cualidades específicas. Lo mismo se dice en 1 de Timoteo 3:1-7, ¿no? Y cuando nosotros vamos a 1 de Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, etcétera, etcétera. Entonces, habla de cualidades que debían tener. Y esta disposición divina se ve en el Nuevo Testamento para la pluralidad de ellos en las iglesias. Entonces, esto es importante. Ahora, vamos a las bases de la exhortación. Esto es muy, muy, muy bonito, muy lindo poderlo analizar. Dice el verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro empieza con sus antecedentes que le califican para exhortar a los ancianos de la iglesia. Hermanos queridos, la palabra exhortar es alentar, animar. Exhortar no es reprender. Nosotros a veces nos equivocamos y creemos que exhortar es reprender. Voy a exhortar al hermano. No, exhortar es estimular, es animar. Entonces, Pedro empieza su exhortación, su aliento, su estímulo, hablando de sus antecedentes que lo califican para hacerlo a los ancianos de la iglesia. Porque él dice que aparte de ser apóstol, en 1:1 dice, 1 Pedro 1 dice que él es apóstol, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo. Aparte de ser escritor inspirado, hay dos cosas que Pedro menciona acá. Primero, dice ahí que era anciano también con ellos. Anciano también con ellos. Ahora, al identificarse con ellos,
Pedro hace que esta exhortación sea mucho más personal. Anciano también con ellos. Yo, anciano también con ellos. Ese es lo primero que se puede ver aquí. Lo segundo es que Pedro era testigo de los padecimientos de Cristo. Y esto también es importante porque él dice, yo me identifico con ustedes. Mis antecedentes son importantes. Yo, anciano también con ustedes. Eh, y esta identificación hace la exhortación, el estímulo más personal. Pero el hecho de que también diga Pedro testigo de los padecimientos de Cristo, o sea, tiene una autoridad. Sin embargo, perdón, algunos creen que hay contradicción en estas palabras de Pedro, pues según Mateo 26:56, miren ustedes, Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Lucas 23:49 también habla de eso. Entonces, algunos creen que en lo que Pedro está diciendo acá, que él fue testigo de los padecimientos de Cristo, hay una contradicción porque no estuvo presente en la crucifixión misma. Sin embargo, Pedro sí estuvo presente para ver muchos de los padecimientos de Cristo cuando fue eh, enfrentado por los religiosos, por los fariseos, cuando la gente que no lo quiso lo rechazó. Y por ejemplo, Lucas 22:28, ¿no? Podemos ver ahí este pasaje. Lucas 22:28, miren ustedes, dice, pero vosotros, hablando Jesús, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, Pedro estuvo presente para ver muchos de los padecimientos de Cristo. Estuvo presente cuando él en Getsemaní derrama su corazón, o sea, y ahora Pedro, por ser testigo ocular, puede hablar con sentimiento, conocimiento y entendimiento de lo que el sufrimiento supone. Es por eso que él escribe esta carta a una iglesia sufriente, perseguida, y puede hablar con sentimiento, conocimiento y entendimiento de lo que el sufrimiento supone ser. Esto es interesante. Ahora, otra base de la cual Pedro exhorta es que él dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Si uno mira Colosenses 3:4, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren ustedes, eh, Pedro usa otra base para estimular a sus lectores. También soy participante de la gloria que será revelada. Y sobre la condición gloriosa del cristiano en el regreso de Jesucristo, le dice a ellos que ellos también pueden participar de esa gloria que será revelada. En este versículo, Pedro ha aplicado 3 frases a sí mismo. La primera, anciano también. La segunda, testigo de los padecimientos de Cristo. Y la tercera, participante de la gloria que será revelada. Ahora, por medio de estas frases, Pedro se identifica con ellos en sus problemas, en los asuntos que les enfrentan como ancianos, se identifica con su sufrimiento, sabe de primera mano el sufrimiento y será participante con ellos de la gloria que se manifestará en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Miren, yo les entiendo, yo sé lo que están pasando, yo me identifico porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo, y voy a participar juntamente con ustedes de esa gloria venidera con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es tan personal.
esta exhortación, este aliento, este estímulo a sus lectores, a los que cumplían esta tarea. Porque, hermano querido, no solamente los pastores, los que tienen reconocimiento o una posición, un oficio, son los que hacen esta tarea, son los cristianos. Usted de repente es tutor de célula, de repente es tutor de es encargado de una macro, de repente usted tiene personas a su alrededor a quienes puede apacentar. Entonces para usted también es este mensaje. Ahora, en segundo lugar, ya entramos al verso 2 en su primera parte. Apacentad la grey de Dios. En la primera parte del verso 2 hay dos exhortaciones positivas que Pedro da a los ancianos de la iglesia. Primero les dice, apacentad la grey de Dios. Este fue un cargo que Pedro había recibido del Señor mismo. ¿Se acuerdan ahí en Juan 21, 15 al 17? Que después de que Pedro había negado al Señor Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Pedro volvió a las redes, volvió a la pesca. Y el Señor Jesús se encuentra con Pedro ahí en la orilla del mar y entonces le habla, ¿no? Es curioso, Pedro negó al Señor 3 veces y Pedro se sintió descalificado y vuelve a su tarea, a su oficio habitual. Y entonces ahí Jesús lo busca y le dice que debía apacentar la grey. ¿Y cómo se lo dice? Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, bueno, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, te tengo una gran estima. Por segunda vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero y podría hacer muchas cosas por ti. Y cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Entonces Pedro se entristece porque se da cuenta que su amor era pues un amor limitado, un amor pobre, ¿no? Jesús le hablaba del amor ágape, mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y, y Pedro se da cuenta que no, ya lo había demostrado. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Quisiera amarte más. Quisiera poder amarte como tú me amas. Y ahí Jesús lo comisiona. Apacienta mis ovejas. Este fue un cargo que Pedro recibe del Señor mismo. Y vamos a ver aquí algunas cosas que yo quiero que entendamos para entender el ministerio de apacentar la grey. Miren, el pastor literal, cuando yo diga el pastor literal, estoy hablando del pastor que apacienta ovejas verdaderas, ¿no? Las ovejas, los animalitos, en el campo, en el redil. El pastor literal dirige su rebaño a donde hay alimento, siempre es así. Saca las ovejas del redil y las lleva a donde hay pastizales. Los ancianos de la iglesia alimentan a los miembros con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios. Y él dice, ¿no? Por esto mismo, el anciano, obispo, tiene que ser apto para enseñar. Porque si el anciano de la iglesia está llamado a alimentar a los miembros con la palabra de Dios, entonces el anciano tiene que ser apto para enseñar. ¿Y qué es ser apto? Pues tiene que ser objetivo, tener una enseñanza que pueda llegar, tiene que prepararse. Miren, hermanos, a veces podemos enseñar de manera tan complicada que no nos entienden. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico le empieza a hablar en términos médicos. Bueno, usted tiene una isquemia, tiene una obstrucción, que es una isquemia de tal cosa, y usted dice isquemia, ¿qué será isquemia? Y a veces los creyentes reciben de sus líderes, tutores, consejeros, términos tan complicados, tanta teología que nos quedan mirando. Tenemos que ser aptos para enseñar. Y para ser aptos para enseñar, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender.
Y tenemos que buscar enseñar, como enseñar a un niño. Si usted logra enseñarle a un niño, ya, usted le va a enseñar al más encumbrado sabio del planeta. Ahora, además tiene que ser retenedor de la palabra. ¿Qué es retenedor? Alguien que vive que la palabra no entra por un oído y sale por el otro, que la retiene, que la vive, que la aplica, porque solo así podrá enseñar y estimular con sana enseñanza, porque la sana enseñanza brota de un corazón que primero la asimiló, que primero la ha vivido, que primero la digiere. Entonces, esto es bien importante, sana enseñanza, la sana enseñanza va por ahí. Ahora, el pastor literal, vamos a la comparación otra vez, protege a las ovejas. Los pastores de la iglesia la protegen de los lobos rapaces. Ahora, yo pregunto algo. Ustedes han visto, ¿no? El pastor tiene su vara y su cayado, ¿no? Es como un bastón, es así, ¿no? Con curva. Entonces, ¿para qué sirve el cayado? Bueno, el cayado, como tiene la curva, es para sacar de dificultades a las ovejas. Las ovejas son muchas veces muy distraídas, se van por los zarzales, se quedan enredadas. Entonces el pastor con eso lo va jalando, la va guiando, la va orientando y la va llevando a que camine por donde el sendero que debe caminar. ¿Y la vara? ¿Para qué sirve la vara? Por ahí algunos me dicen que es para darle duro a la oveja. Ay, Dios mío, ojalá no caiga yo en manos. Horrible, horrenda cosa es caer en manos de hermanos que piensan así. Hermanos, la vara no es para la oveja, no es para darle a la oveja, no. La vara es para defender a la oveja y el lobo es para darle al lobo. Hay hermanos que usan la vara para darle duro a la oveja. No, 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 mis hermanos. Las ovejas son del Señor. Usted no las puede maltratar, pero muchas veces hacemos eso. Usamos la vara que el Señor le ha dado al pastor para golpear a la oveja en vez de darle al lobo, al diablo. Entonces, el pastor literal protege a las ovejas. Los pastores de la iglesia deben protegerla de los lobos rapaces, de hombres que hablan cosas perversas, que los arrastran tras cosas raras. Eso tienen que hacer los pastores y la vara es para eso, para defender a las ovejas. Ahora, el pastor literal conduce a su rebaño tanto a los pastos para que coman, como también de vuelta al redil. Mire, mire, es bien interesante. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un rebaño. Yo he tenido oportunidad de verlo. El redil tiene un ingreso que entra con la justa es una oveja. Es como un canal ahí donde tiene el ingreso. ¿Y por qué es así? Porque entonces el pastor puede contar a las ovejas, porque él las saca a comer a los pastizales y luego las trae y las cuenta. Cuando entran al redil, donde está protegida la oveja para que en la noche no venga el lobo y se la coma, estén en los campos perdidas, entonces las guarda, las cuida, las pone bajo un establo, un redil que se llama. Pero las cuenta. Y miren, y eso generalmente pasa como a las 5 o 6 de la tarde. Es el momento en que está oscureciendo. Y si el pastor no ve a una oveja, no la encuentra y ve que no ingresó y le falta una, pues tiene que salir al campo a buscarla. Y arriesga su vida, porque a veces se hace de noche buscando la oveja. Entonces, los ancianos de la iglesia guían también con sus decisiones para la iglesia y con su ejemplo de vida. Igual, usted es tutor, usted es un miembro de un grupo que tiene a su cargo gente que cuidar, pues usted tiene que guiarles. Sus decisiones serán importantes, su ejemplo de vida. Hermanos queridos, muchas ovejas, muchos creyentes nuevos, creyentes tiernos en la fe, no van a entender muchas cosas de la fe, sino hasta cuando lo vean en usted y en mí.
Cuando nosotros seamos ese ejemplo de vida, ese reflejo de la vida de Cristo, entonces recién entenderán la fe, cómo es, cómo se vive, cómo se enfrenta. Por eso nuestro ejemplo de vida es tan importante. Ahora, es interesante que la segunda exhortación que Pedro plantea, que nos estimula, es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta segunda exhortación complementa la primera. Literalmente, el verbo significa supervisar, vigilar, velar por el rebaño. Y todas estas son traducciones correctas. Es como que nosotros dijéramos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, supervisando, vigilándola, cuidándola, velando por el rebaño. Ahora, este verbo griego se usa solamente en este pasaje de Pedro y en Hebreos 12:15. Miren ustedes Hebreos 12:15, es muy, muy interesante. Hebreos 12:15 dice, mirad bien. Ese mirad bien es supervisar bien, vigilen bien, velen bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estore y por ella sean muchos contaminados. Mirad bien, supervisen, velen, vigilen bien. Ahora, ese mismo verbo está aquí. Y está en Hebreos para hablar de que alguien, por ejemplo, eh, brote en su corazón una raíz de amargura. ¿Por qué hay que velar, mirar, vigilar, que eso no suceda? Porque eso puede contaminar a muchos. Interesante. Ahora, los ancianos de la iglesia velan por las almas de la iglesia. Ahí está, ¿no? Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que han de dar cuenta. Ahora, los ancianos de la iglesia deben observar y averiguar lo que el rebaño hace y lo que le sucede, y después hacer todo lo necesario para su bienestar espiritual respecto de esa situación. O sea, eh, eh, los ancianos tienen que estar mirando, evaluando qué hace el rebaño, qué le sucede, qué le sucede a mis miembros de célula, qué le sucede a mis hermanos que yo cuido, que yo disipulo, que yo enseño. Y una vez que yo vea, entonces debo hacer todo lo necesario para buscar alcanzar su bienestar espiritual con relación a ese hecho, a eso que están atravesando en ese momento de su fe. Esto es muy interesante. Ahora, Pedro nos estimula, nos exhorta por serie de contrastes. Ya Pedro entra ya a la segunda parte del capítulo 2 y va a hablar del 3. Miren lo que dice el 2. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro ha dado la exhortación principal a los ancianos, apacentar, cuidando de, ya. Ahora lo que sigue en los versículos 2 y 3 son tres pares de contrastes que señalan los aspectos negativos como los positivos involucrados en su obra de pastorear y supervisar. O sea, él hace contrastes para que entendamos. Entonces, miren ustedes, aquí están. Exhortaciones negativas, exhortaciones positivas. La primera de ellas, no por fuerza. Aquí habla de la disposición del corazón. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo mi ministerio? ¿Por fuerza? ¿Por obligación? ¿Porque el pastor de mi zona me lo dijo? ¿Porque si no, uy, me van a ver mal? ¿Cuál es la disposición de mi corazón? ¿O es que lo hago voluntariamente? Y Pedro dice, no, no lo hagas por fuerza, no lo hagas por obligación, no lo hagas porque quieres quedar bien con alguien, hazlo voluntariamente. Que esa sea la disposición de tu corazón. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu motivación? Y Pedro dice, ¿cuál es tu motivación? No lo hagas por ganancia deshonesta, no busques detrás algo deshonesto, no lo busques.
No, no, no seas de los que busca posición, reputación, reconocimiento. No, hazlo con ánimo pronto. Mira, hermano querido, que tu motivación no sea eso, ¿no? Reconocimiento. Porque finalmente, quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo 6, verso 10. Hermano querido, probablemente en tu corazón hay ese riesgo de buscar alguna ganancia deshonesta, reconocimiento, que te aplaudan, que te digan qué lindo, qué bien. Pero sabes que a veces no pasa eso. Pero yo quiero decirte algo. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano querido, Dios nunca se va a olvidar de la obra de amor que tú haces. Él no es injusto para olvidar eso que tú haces. Y probablemente nadie te lo reconoce. Entonces tu servicio, tu motivación debe ser con ánimo pronto, entendiendo esto. Es cierto, hermanos, somos susceptibles al reconocimiento. Nos gusta que nos digan bien hecho, buen trabajo. Y está bien, eso debería ser. Pero a veces no llega ese reconocimiento. Y eso a veces nos desanima, ¿no? Pero que tu motivación no sean ganancias deshonestas, vanagloria, reconocimiento, reputación. No, hazlo con ánimo pronto, para la gloria de Dios. Recuerda que es para Él lo que haces. Tu motivación sea esa. ¿Y cuál debe ser la manera? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No te enseñorees de la gente. Hermanos queridos, las ovejas son del Señor, no son nuestras. No nos enseñoremos, no abusemos de los hermanos, no usemos a los creyentes para nuestro ministerio. No, mi hermano, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos caído en eso? De usar a los hermanos para desarrollar nuestro ministerio y al final el reconocimiento es para nosotros. Que por el contrario, la manera de desarrollar el ministerio sea siendo ejemplo de la ley. Que ahí hay una gran demanda, porque no es fácil ser ejemplo. Demanda trabajo, disposición, demanda esfuerzo. Vivir la fe, hermanos. Que esa sea la manera. Es la manera que a Dios le agrada. Le agrada. Eh, es así. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Miren, verso 4. Miren lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Nuestro Cristo. Los pastores, los ancianos, obispos, los líderes, los tutores de celo, los que tienen a su cargo el cuidado de alguien dentro de una iglesia local, sirven bajo Cristo como el jefe de todos los pastores y que hacen esta tarea pastoral. Él es nuestro jefe. Él, hermanos queridos. Servimos bajo su mando. Servimos bajo su comandancia, si se quiere decir. Él es el comandante general. Ahora, la consideración de esta verdad debe guardar al anciano de la iglesia de enseñorearse del rebaño. Sí, mis hermanos. Nosotros servimos al Señor bajo la comandancia del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, el príncipe de los pastores. No podemos enseñorearnos del rebaño. No es nuestro, es del Señor. Por eso no lo podemos maltratar, no podemos hacer uso de ellos para beneficios personales. No. Cristo apacienta a su rebaño por su palabra y su ejemplo.
Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y en vez de buscar ganancia deshonesta, el anciano de la iglesia busca la corona incorruptible de gloria. Es así. En vez de buscar ganancias, debemos buscar que el Señor nos premie. Ahora, hay varios tipos de corona. Pero aquí la palabra griega estéfanos no significa la corona real, diadema. Cuando dice diadema es la corona real del rey. No, no, no. Aquí la palabra griega es estéfanos. Es la corona del vencedor. Ese símbolo del triunfo en los Juegos Olímpicos. Una prenda de honor público por servicios distinguidos. Es este el concepto. La corona incorruptible de gloria es esa que se le daba a los atletas por servicios distinguidos, porque han calificado. Es una corona de gozo nupcial, de alegría. Es una corona festiva. ¿Y cómo era esta corona? Se entretejía como una guirnalda de cedro, yedra, perejil, laurel u oliva. Esa corona de oliva, ¿no? Y que en muchos casos se hacía una imitación de esta en oro. Los césares usaban en oro, ¿no? Este tipo de corona. Entonces, me gusta mucho, ¿no? El concepto porque es el símbolo del triunfo. Es una prenda de honor público por servicios distinguidos. Eso es lo que debemos buscar del Señor. La corona incorruptible de gloria. Que el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es el premio, la recompensa. Por metonimia, la palabra significa recompensa o un premio. O sea, por comparación, por como resultado, la palabra significa recompensa o un premio. Eso es. Dice que debemos buscar el premio, la recompensa de Dios. Esa recompensa. Ahora, la corona que recibirán estos ancianos es la de gloria. Los que cuidan al rebaño, los que apacientan, los que se preocupan por el cuidado de las ovejas, van a recibir la corona de gloria. Gloria significa doxa, doxa significa orgullo, literalmente orgullo. Entonces es la corona que el Señor va a dar a los que le hacen sentir orgullosos, los que le hacen sentir que agradados, agradan su corazón. Es honor resultante de una buena opinión, resplandor o esplendor. O sea, miren, es una corona que es el honor resultante de una buena opinión. Mira, has hecho bien las cosas. Y por eso esa corona resplandece, ese esplendor, es para su gloria, para la gloria del Señor. Que el Señor se sienta orgulloso, feliz, agradado de nosotros. Ahora, Pedro agrega el adjetivo incorruptible, y lo cual significa primariamente compuesto de amaranto, porque la palabra incorruptible es amarantinos, compuesto de amaranto, flor que también lleva el nombre de perpetua, o sea, que no se marchita. El amaranto es una flor que también lleva el nombre de flor perpetua, que no se marchita. De ahí es inmarcesible. Cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, inmarcesible, que no se marchita. Y miren, hermanos, el esplendor de lo que recibirán estos ancianos que hagan bien las cosas, que lo hagan con la disposición correcta, la motivación adecuada y la manera que Dios pide, recibirán el esplendor de lo que recibirán nunca disminuirá.
Nunca se opacará su brillo. Nunca habrá que pulirla para que vuelva a brillar. No, no, no. Es una corona incorruptible, inmarcesible, que no se opaca. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora, hermanos queridos, eh, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estoy cumpliendo con mi ministerio dentro de la iglesia? Hermano querido, tal vez usted es cumple una labor pastoral, es tutor de célula, es miembro de una macro, o de repente no es nada de eso, simplemente cuida de alguien a quien le ha hablado del Señor y lo cuida y lo está educando, discipulando. ¿Cómo está cumpliendo su ministerio? Piense. ¿Sirvo al Señor con ánimo pronto o por fuerza? Miren, hermanos, cuando un creyente eh, atraviesa por una situación como la que le voy a comentar, ¿no? Que de pronto tiene una responsabilidad, tiene una célula que dirige, y de pronto llega el día, uy, hoy día tengo célula. Ay, bueno, ¿qué me queda? Uy, si no, uy, el pastor se va a molestar. Mire, hermano, si usted ha llegado a eso, usted tiene que hacer un alto. Hacer un alto y decirle, Señor, aquí hay algo que anda mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer las cosas con una motivación distinta. Yo tengo que hacer las cosas, no por fuerza, sino voluntariamente, con alegría. No puedo hacerlo de esa manera. Tengo que hacerlo con la disposición adecuada. Tengo que hacerlo con la motivación correcta. ¿Sirvo al Señor con ánimo pronto o por fuerza? Piénselo. Y si usted ha llegado a ese punto donde, ay, se lamenta, uy, ahora, ay, pare, deténgase y busque al Señor. Renuévese en el Señor. No siga haciendo las cosas así, porque eso no le agrada a Dios. ¿Sirvo al Señor voluntariamente o por ganancia deshonesta? ¿Qué estoy buscando cuando sirvo al Señor? ¿Reconocimiento? ¿Estoy buscando algún tipo de gloria personal, de que me digan qué bueno, qué bien es lo que haces? Miren, hermanos, todos necesitamos algo de reconocimiento, es parte de nuestra humanidad. De repente nuestro pastor, nuestro líder, no nos da ese reconocimiento, que no está bien tampoco, pero si no lo recibe, recuerde, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que usted realiza a favor de los santos y a favor de su glorioso nombre. No lo olvida. Haga las cosas con la motivación correcta. Hágalo voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No busque nada detrás que le robe al Señor la gloria. Me enseñoreo de las personas a quienes lidero o discipulo. ¿Saben qué? Una forma de enseñorearme de las personas es cuando yo hago mi ministerio a costa de ellos. No, Dios me llamaba a servirles, no a servirme de ellos. Soy ejemplo para mis hermanos a quienes cuido y discipulo. Miren, hermanos, quizás su vida va a ser una carta abierta que puede impactar a esas personas a las que cuida, enseña, pastorea, apacienta, cuida. Dios quiere que usted sea un ejemplo. Dios quiere que usted sea alguien digno de imitar. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ojalá todos pudiéramos decir eso.
Me identifico con las necesidades y vivencias de mis ovejas o miembros de célula o de los que están bajo mi cuidado. ¿Me identifico o soy alguien que está en el balcón y mira de lejos las cosas? Sí, mis hermanos. Miren, yo le abro mi corazón. Yo también muchas veces he caído en todo esto. Y qué importante es volver a la enseñanza, tener una buena disposición, tener motivaciones correctas y hacerlo de la manera adecuada, de la manera como Dios quiere. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos motive a hacer el ministerio de maneras como Él quiere, no por ganancia deshonesta, no por obligación, no eh, renegando, no. Y si eso está pasando, hermano, párese y busque a Dios, dígale, Señor, algo está pasando conmigo, he caído en el activismo, he caído en la rutina, ayúdame. ¿Se acuerda cuando lo entregaron en el ministerio, le delegaron? Qué lindo, qué maravilla, qué felicidad. Pero pasan los meses, pasa el tiempo y como que ya se empieza a hacer una carga. Es porque algo ha pasado y que tengo que corregir. Tiene que volver la frescura a mi vida, a mi corazón. Esa frescura de decir, Señor, aquí está mi vida y quiero servirte. No importa el precio que tenga que pagar, lo haré con todo mi corazón, porque tú bendecirás la obra de mis manos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga y que nos lleve a aplicar estas verdades a nuestro corazón. Gracias, hermanos. Amén.